Bueno, vamos con la segunda parte de este comentario en torno a lo simbólico, lo imaginario y lo real, conferencia de Lacan del año, una vez más, 1953. Habíamos visto en el video anterior cómo Lacan introduce estos tres registros en ese año y con este movimiento modifica el campo freudiano de entonces con tres categorías que no se encuentran en Freud, ¿sí? Ya habíamos puntualizado que este retorno a Freud, este retorno a los textos freudianos, que Lacan alude también en esta conferencia, Lacan la hace a partir de tres términos que no se encuentran en Freud, tres categorías que por un lado son conceptuales, porque son tres nuevos conceptos que Lacan aporta al psicoanálisis, pero también tres nuevas maneras de operar en la práctica analítica, ¿sí? Lacan es explícito, tanto en esta conferencia como en otros lugares, que, como dice acá, la teoría y la práctica son una única y una misma cosa, con lo cual no hay manera de desarrollar nuestra manera de pensar a nivel de la teoría del psicoanálisis que se pueda separar de la manera en que practicamos el psicoanálisis, ¿sí? En ese sentido, cuando Lacan critica cuestiones teóricas a los post-freudianos, maneras de haber pensado el yo, maneras de haber entendido la pulsión, etc., también está apuntando a las consecuencias clínicas o las consecuencias a nivel de la práctica que tienen los desvíos teóricos o los desvíos conceptuales, ¿sí? Ustedes recordarán que en el seminario 2, en la clase que ya han visto con Héctor, Psicología y Metapsicología, Lacan dice que puesto que teoría y práctica no son separables, la relación analítica, la dirección de la práctica, cambia su orientación con la mala lectura que los postfreudianos hicieron de Freud, ¿sí? Es por eso que ese seminario se llama El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica. Teoría y técnica, teoría y práctica están permanentemente articuladas en Lacan, con lo cual estos tres registros que revolucionan el panorama psicoanalítico de entonces son tres registros con consecuencias conceptuales, pero son tres registros que nos van a permitir pensar de otra manera la orientación de la cura en la práctica analítica. Habíamos visto algunas consideraciones acerca de lo imaginario y acerca de lo simbólico en el video anterior. Nos queda por ver el registro de lo real y el esquema del trayecto de análisis que presenta Lacan sobre el final de la conferencia. Respecto de lo real, supongo que ustedes habrán tenido la misma impresión que los oyentes de la conferencia, incluso alguien le señala a Lacan que ha dicho mucho acerca de lo simbólico, de lo imaginario, pero que no habla de lo real. Sin embargo, Lacan dice que algunas indicaciones dio. Y podemos hacer el ejercicio de tratar de reconstruir cuáles son esas breves indicaciones que Lacan da acerca de lo real en el texto. Y después hacer alguna consideración posterior acerca de lo real, como para que no quede tan oscuras, tan opaco, si bien la oscuridad y la opacidad es inherente al concepto mismo de real, ¿sí? Incluso podríamos poner en duda si lo real es efectivamente un concepto por la definición misma que lo real tiene. En el texto, Lacan hace alusión a lo real bastante al principio, después de aludir a los tres registros como los registros esenciales de la realidad humana. Renglón seguido dice: en primer lugar, hay algo que no podría escapársenos, a saber que hay en el análisis una parte real de nuestros sujetos que se nos escapa, ¿sí? Hay en el análisis una parte de real en nuestros sujetos que se nos escapa. Sin que Lacan diga ahí cuál es esa parte de real que se nos escapa, lo que es interesante retener es que lo real aparece asociado a algo que se escapa, ¿sí? Es decir, a algo que no se puede aprender, que no se puede captar. Por eso decía que es discutible incluso que lo real sea un concepto,
porque si lo real fuera un concepto, quiere decir que ya podríamos simbolizarlo de alguna manera, aunque más no fuera para definirlo. Y ustedes van a ver que a lo largo de la enseñanza de Lacan, lo real aparece siempre definido casi de manera negativa, es decir, por aquello que no es. Por ejemplo, aquello que no es simbolizable, aquello que no es imaginarizable, es lo que Lacan llama negativamente, ¿sí? Lo real. Algo que se escapa, algo que resulta imposible, que es una de las definiciones canónicas que Lacan da de lo real, que no vamos a trabajar nosotros con ustedes durante este año. De hecho, la propuesta de la cátedra es que ustedes concluyan su paso por la asignatura pudiendo diferenciar lo simbólico de lo imaginario, discernirlos, pero al mismo tiempo articularlos, ver cuál es su relación, y no centrarnos tanto en la cuestión de lo real, no porque sea menos importante, sino porque los desarrollos que Lacan va a hacer sobre lo real son bastante posteriores de los años en los que estamos situados en esta materia. De todos modos, como para que ustedes tengan alguna idea, aunque sea tentativa, sepan que Lacan un poco más adelante va a definir, por lo menos diría yo, de tres maneras canónicas, de tres maneras bastante difundidas a lo real. Lo define como lo imposible, en estos términos que lo estamos planteando ahora, digamos que es lo imposible de simbolizar, lo imposible de imaginarizar. Lo define como aquello que vuelve siempre al mismo lugar. Eso está un poco más próximo a lo que estamos viendo, porque lo van a encontrar tanto en Psicoanálisis Cibernética, texto que están viendo creo ya con Héctor, y lo vamos a encontrar también en Introducción de Eran Otro, también del Seminario 2, una clase que vamos a ver un poco más adelante en los prácticos. La idea de lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar, Lacan la hace explícita en esta época cuando está pensando acerca de los fenómenos celestes, es decir, alude con ello a las estrellas, dice que las estrellas son reales y la prueba es que las encontramos siempre en el mismo lugar, independientemente de que hayamos estado o no allí para observarlas. Y hoy una tercera definición de lo real, estoy haciendo un poco de futurología, después voy a volver al texto, pero una definición bastante más avanzada de lo que es lo real, lo lleva a Lacan a decir que lo real es lo que no cesa de no escribirse. Más allá de los alcances que tengan estas tres fórmulas, lo real como lo imposible, lo real como lo que vuelve siempre al mismo lugar, y lo real como lo que no cesa de no escribirse, lo que me interesa que quede claro es que los ejemplos que Lacan da o las alusiones que hace Lacan acá a lo real, bien pueden inscribirse en cualquiera de esas tres fórmulas o pueden pensarse a partir de esas tres formulaciones que Lacan ha hecho de lo real. ¿Por qué? Porque habla allí de esta parte que se nos escapa, ¿sí? Si se nos escapa quiere decir que no podemos simbolizarla, si se escapa quiere decir que no cesamos de no escribirla, y si se nos escapa, y ese escape de lo real, eso que no logramos simbolizar de lo real, es justamente lo que da el carácter de retorno a lo real siempre sobre el mismo lugar. Por otro lado, los ejemplos en la conferencia, Lacan los vincula a la pulsión de muerte y al automatismo de repetición, lo que se dio en llamar automatismo de repetición. Lacan prefiere la compulsión a la repetición para referirse a aquello con lo que Freud se encuentra a partir de 1920, en lo que se conoce como la crisis de 1920. Lacan parte en esta época, en el Seminario 2, explícitamente, parte de la lectura de los textos freudianos de 1920 en adelante, es decir, de Más allá del principio del placer, de El yo y el ello, del problema económico del masoquismo, es decir, trabaja con los textos de Freud, cuando Freud en 1920, en esto que se llama la crisis de 1920, encuentra que hay ciertos atolladeros a los que se ve conducida la cura analítica, ¿sí? Y esos atolladeros tienen que ver con que Lacan encuentra en Freud toda una problemática respecto de lo real, bajo la forma de la pulsión de muerte, bajo la forma del problema económico del masoquismo,
bajo la forma de la repetición. La referencia más allá del principio de placer como texto freudiano de referencia es bastante importante, me parece, para ir haciéndonos una idea de qué es lo real, porque allí Freud, a propósito de la neurosis de guerra, caracteriza y muy bien estos sueños traumáticos de los soldados que habían estado en la guerra del 14 como sueños que él no puede poner a cuenta de lo que había planteado hasta entonces respecto a los sueños como una satisfacción o la realización de un deseo, la realización alucinatoria de un deseo, ¿no? Como si estos sueños traumáticos de guerra no participaran justamente del principio de placer, sino que hubiera algo más allá, ¿sí? Bueno, ese más allá tiene que ver con la consideración que Lacan hace acá de lo real, en relación a esta pulsión de muerte que es, por otra parte, muda, dice Freud, es decir, si la pulsión de muerte es muda, es porque es reticente a lo simbólico, es imposible de ser simbolizada, una vez más, y la pulsión de muerte no tiene, por otra parte, inscripción en el aparato psíquico, y eso es lo que causa, dice Freud, la repetición o la compulsión a la repetición, el trabajo incesante del aparato por inscribir aquello que no termina de inscribirse y que causa estas neurosis traumáticas que Freud aborda en 1920. Esas son las referencias que Lacan da de lo real en esta conferencia. Entonces, repasemos la cuestión de que hay algo que se escapa, que esto fue planteado por Freud en términos de pulsión de muerte, que fue planteado a propósito de la repetición y en particular la compulsión a la repetición, y dice finalmente algo en relación a el silencio del analista, ¿sí? Que el silencio del analista en el transcurso de la cura puede ser efectivamente vivenciado por el analizante como un elemento real por el efecto de interrupción que genera de la cadena simbólica y también del bla 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 en el que viene transcurriendo el análisis en ciertos momentos, y ese silencio tiene quizá que ver con la dimensión ya no de la palabra en análisis, sino con lo que Lacan va a llamar después el acto. Bien, dicho esto, vamos a centrarnos y a tratar de desentrañar un poco este esquema que Lacan propone sobre el final de la conferencia. Charlamos un poco de esto en la consulta del martes pasado. Yo les decía que conviene situarse de entrada en relación a este esquema, diferenciando que es un esquema que funciona por alternancia de dos cosas. Por un lado hay una alternancia entre mayúsculas y minúsculas, van a encontrar S mayúscula y R mayúscula, y van a encontrar S minúscula y R minúscula. Y estas mayúsculas y estas minúsculas, como siempre en la enseñanza de Lacan, por otra parte, esto va a ser una constante en él, cuando él utiliza una mayúscula y usa una minúscula, no tienen el mismo valor. En el contexto de este esquema, de esta primera formalización de un análisis, las mayúsculas corresponden a los tres registros, simbólico, imaginario, real. Las minúsculas, dice Lacan, funcionan como complementos, ¿sí? Son complementos que están ahí en el esquema para acompañar los registros y para indicarnos cuál es la operación que se está realizando en ese determinado momento del análisis con respecto al registro en cuestión, ¿sí? En ese sentido, la S minúscula es simbolización, así lo usa Lacan explícitamente cuando explica el esquema. La I minúscula refiere a imaginarización y la R remite a realización. Por otro lado, además de esta alternancia entre mayúsculas y minúsculas, el esquema funciona con una lógica de alternancia, por otro lado, que es la alternancia de los registros, ¿sí? Es importante entender que Lacan de entrada esté presentando los tres registros de manera conjunta, articulados, ¿sí? Desenmascarando un poco la ilusión pedagógica en la que todos caemos cuando tratamos de explicarlo. Recién en la lectura del texto yo decía, bueno, vamos a ver qué es lo imaginario, qué es lo simbólico, qué es lo real, pero en realidad lo que uno nunca tiene que perder de vista es que los tres registros están funcionando
todo el tiempo de manera articulada, anudada, va a decir Lacan después, ya que de lo contrario estamos en problemas, y problemas bastante serios. Es decir, que simbólico implica imaginario real, imaginario implica simbólico irreal, irreal implica imaginario y simbólico todo el tiempo en Lacan. Y este esquema lo que muestra es el avance del análisis según cómo se van alternando la articulación de esos registros, en este caso de dos en dos. La posición de partida que Lacan ubica en el esquema es RS y la llama realizar el símbolo, ¿sí? Yo les envié una versión un poco casera del trayecto del análisis, del esquema de análisis, para que ustedes se pudieran orientar. Tratemos de tener una visión general del esquema y de sus partes, ¿sí? No se enloquezcan por desentrañar cada una de las letritas o cada una de las combinaciones. Sepamos que hay, en principio, 4 o 5 grandes momentos en este esquema, ¿sí? Que son la posición de partida, que abarca un conjunto de combinatorias entre R y S. Hay una fase que Lacan llama imaginaria, ¿sí? Que es otra combinación de alternancias entre los registros. Una tercera fase, un tercer momento, que es la dilucidación del síntoma. Un cuarto momento que podríamos llamar, Lacan no lo nombra así, pero para entendernos, un momento de empalme con lo real, y el final o la posición final. Esos 4 o 5 momentos es lo que en principio nos interesa que ustedes puedan ubicar en este esquema, más allá de las particularidades de precisar cada uno de las combinatorias entre registros que aparece en él. Entonces decía, hay una posición de partida que coincide con RS y que Lacan define como realizar el símbolo. Habrá notado que el comienzo y el final de este trayecto de análisis está escrito de la misma manera. En ambos casos se trata de RS y de RS. Uno podría pensar que entonces, si esto empieza como termina o termina como empezó, ¿para qué hacer esta experiencia tan larga, tan costosa, que tanto moviliza a nuestros analizantes, para que las cosas terminen en el mismo punto? Sin embargo, aunque la escritura formal del esquema apela a las mismas letras, ¿sí? Ustedes pueden notar que en la conferencia Lacan se refiere a estas dos mismas letras de maneras diferentes cuando está hablando de la posición de partida que cuando está hablando del final. Es decir, que el matiz entre el principio y el final lo da en este caso la enunciación de Lacan. Porque cuando habla de la posición de partida dice realizar el símbolo, y cuando habla de la posición de llegada o del fin del trayecto de análisis habla de realización del símbolo. Esa pequeña diferencia entre realizar como un propósito, como una meta del análisis, y realización como algo ya efectuado, es toda la diferencia enunciativa entre el principio y el final. Tenemos luego una fase imaginaria que va de R minúscula I mayúscula hasta I minúscula S mayúscula. Puede haber algunas diferencias incluso entre la versión de Miller y la versión de Rodríguez Ponte. Tampoco se enloquezcan demasiado con eso. Es imposible saber qué es lo que efectivamente Lacan escribió en la pizarra. Uno puede orientarse más o menos por lo que Lacan va diciendo, pero incluso hay diferencias a nivel de la formalización de este esquema entre la versión de Rodríguez Ponte y la versión de Miller. Esta fase imaginaria se caracteriza, según Lacan, por la aparición de ciertas satisfacciones ilusorias. Los pacientes empiezan a mejorar, ¿sí? El analista, dice Lacan, funciona ahí como un objeto imaginario para el analizante. De ahí la referencia que hace nuevamente a la etología y a la danza del pavoneo entre el picón macho y el picón hembra. Dice que en esta etapa del análisis uno es un poco el picón macho o el picón hembra según los casos de su paciente, porque hay un predominio claramente de lo imaginario
si lo quisiéramos pensar en la fenomenología del análisis, la fase imaginaria es lo que en términos técnicos se llaman las entrevistas preliminares, es decir, que no estamos todavía en el análisis propiamente dicho, ¿sí? Estamos preparando las maletas, como dice Freud en una conocida metáfora, cuando piensa el análisis como un viaje, ¿no? Estamos en las entrevistas preliminares, estamos en la fase imaginaria, estamos junto con el analizante preparando las maletas para ver si emprende o no ese viaje, lo cual no es seguro que lo haga. De ahí que Lacan señale que en esta fase imaginaria es muy común que se den algunas interrupciones de los análisis, es decir, que los análisis no avancen, justamente porque como hay una satisfacción ilusoria, los síntomas parecen apaciguarse, incluso ceder, ¿no? Aquello que el paciente creía que lo había llevado a análisis comienza a mejorar, es bastante común que en esta fase imaginaria se interrumpan los análisis, ¿sí? Si el paciente, dice Lacan, va más allá de esta etapa, de esta fase, entonces dice, entramos en la tercera fase, que es la dilucidación del síntoma, donde ustedes notan rápidamente empieza a haber un predominio del registro simbólico, ¿sí? Si en las otras combinatorias predominaba lo imaginario, ¿sí? Porque teníamos RI, II, IR, IS, es decir, todas las combinaciones posibles de lo imaginario con los otros registros, en la etapa de la dilucidación del síntoma vemos aparecer en primer plano lo simbólico. Así que tenemos SS, SI y SR en toda esta etapa del trayecto del análisis. ¿Qué entiende Lacan por dilucidación del síntoma? Lacan dice que es la etapa en la que se comienza una simbolización de la imagen. Es decir, veníamos con un trabajo en la fase imaginaria, veníamos con el trabajo de las entrevistas preliminares, ¿sí? Hay un corrimiento de la imagen, corrimiento que la fenomenología del análisis ilustra con el pase a diván, es decir, hay una suspensión de la imagen, por lo tanto ya no es tan necesario para el sostenimiento de la escena analítica el cara a cara, la relación más especular. El paciente pasa a diván y estamos ahí, dice Lacan, en las condiciones propicias para hacer un trabajo de simbolización de la imagen, ¿sí? Que Lacan ejemplifica muy rápidamente con el sueño, que es un buen ejemplo para captar qué quiere decir esta simbolización de la imagen, porque Lacan dice, bueno, el sueño efectivamente se presenta en imágenes, sin embargo, lo que Freud siempre ha rescatado del sueño no es el sueño efectivamente acontecido, sino el valor de palabra que tienen esas imágenes en el relato que el paciente nos hace de sus sueños, ¿sí? Es decir, no se trata de una equivalencia entre cierta imagen del sueño y cierta imagen de la realidad, ni de interpretar las imágenes con una suerte de diccionario de símbolos donde tal imagen significaría tal cosa, sino que lo que importa es el valor que esa imagen tiene, ¿sí? Cuando es puesta en palabras, cuando es simbolizada en el relato que el analizante hace del sueño. Entonces es la dilucidación del síntoma, pero también la dilucidación de las otras formaciones del inconsciente que empiezan a aparecer, no por casualidad, en esta fase del análisis. El paciente empieza a soñar más, es decir, a reprimir menos sus sueños. No es que antes no soñara, sino que ahora hay una relación diferente con las formaciones del inconsciente, empiezan a aparecer más sueños, empiezan a aparecer actos fallidos, y empieza a entrar en el campo simbólico, dice Lacan, lo que antes solamente estaba en un plano imaginario. Tenemos luego el empalme con lo real, que es un empalme bastante fugaz, como habrán notado en el esquema. Lacan rápidamente pasa de este empalme al final. Y es allí, dice Lacan, donde el síntoma, al ser interpretado, es decir, al ser sometido a la economía de la interpretación y del trabajo simbólico, muestra, podríamos decir así, su cara real, es decir, aquello que resiste a la interpretación, aquello que marca un límite. En el caso de los sueños, Freud es muy claro respecto de este límite, le llama ombligo del sueño, ¿sí? Es el punto en el cual cesan las asociaciones
y por lo tanto el punto hasta el cual puede llegar la interpretación y no más allá de ese punto. Como ese más allá ya lo venimos vinculando a lo real, el ombligo del sueño es otro de los nombres que Lacan le da a lo real. Estamos en este empalme con lo real, con lo que resta, con lo que resiste al trabajo simbólico hecho en la etapa anterior, y es de esta etapa, de esta fase real, que Lacan deduce, infiere un final. Y es un final que Lacan define como del orden de la realización. En la página 49 de esta versión dice: en SR, que es el empalme con lo real, estamos en suma, en extremo de toda salud. El extremo de toda salud. Es decir, más salud que esta no se puede esperar del pobre analizante, pero no es como se cree adaptarse a un real más o menos bien definido, sino hacer reconocer su propia realidad, en otras palabras, su propio deseo. Es decir, que Lacan vincula en estos años, en 1953, el fin del análisis con cierto estado de advertencia del sujeto respecto de cuál es su propio deseo, que este deseo pueda ser reconocido, y tratándose del deseo no puede tratarse de otra cosa tampoco que de la castración. Hay una puesta en juego de la castración en esta etapa del empalme con lo real que conduce hacia el final del análisis, ¿sí? Bien, me parece que con este pequeño recorrido, o más o menos pequeño recorrido, tienen algunos elementos como para volver sobre el texto y orientarse. Recuerden que este martes vamos a tener una nueva consulta, así que si de la relectura del texto y de los videos que puedan ver, de estos dos videos sobre el texto, surgen algunas inquietudes, podemos verlas en la clase de consulta sincrónica online que estamos haciendo vía Jitsi. Quería concluir recomendándoles la lectura con la que vamos a seguir. Yo les había hablado del texto de Coiré, pero recordé, después de que se los dije, que también está la tópica del imaginario, y por una cuestión de proximidad entre los textos, la tópica del imaginario es del seminario 1, es decir, el seminario que meses después Lacan inicia. Convendría que veamos primero la tópica del imaginario, nos va a venir bien para seguir precisando un poco más estas categorías de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Veamos en un par de videos las clases que están englobadas dentro de la tópica del imaginario, y después nos adentremos a el texto de Coiré, que ya tiene que ver con la parte de la ciencia. Estamos tratando de puntualizar lo que tiene que ver con el psicoanálisis, qué entendemos por este psicoanálisis lacaniano, cuáles son sus horizontes, y después de trabajar un poco más acerca de lo simbólico e imaginario real con el seminario 1, vamos a ver entonces los capítulos de Coiré que les había sugerido anteriormente. Bueno, estamos en contacto, les mando un saludo afectuoso.